Hola, mi nombre es Grecia y hoy vengo a hablar sobre la megadiversidad de México. Primero tenemos que saber cuáles son las características de la megadiversidad. Tenemos su posición geográfica. Sabemos que la mayoría de los países megadiversos se encuentran en el trópico de Cáncer. México se encuentra atravesado por este. Tenemos la diversidad de paisajes. Em, pues bueno, el relieve de México abarca desde las altas montañas, pasando por bosques, desiertos, lagunas costeras, arrecifes, hasta el mar profundo. La variedad en el relieve ocasiona una diversidad de suelos, climas y por lo tanto de ecosistemas. Es por ello que podemos disfrutar de una gran cantidad de paisajes mientras recorremos el territorio. También tenemos el aislamiento. Norteamérica y Sudamérica estuvieron separadas. Al unirse, la flora y la fauna se diversificó, existiendo más especies. También tenemos el tamaño de nuestro país. México ocupa el 14º lugar por su extensión territorial. Mide 1.960.189 kilómetros cuadrados. Y recordemos que a mayor tamaño, mayor diversidad. Además está rodeado por dos mares y cuenta con muchos tipos de climas. Tenemos la historia evolutiva de México. Al acomodarse a las placas tectónicas, se unieron en México dos regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical. En la región neoártica o boreal se tienen zonas templadas o frías. En cambio, en la región neotropical se tienen climas cálidos, secos o húmedos. También tenemos la cultura. En México hay 11 familias lingüísticas divididas en 68 grupos, de los cuales existen 364 variantes. Desafortunadamente las lenguas se están perdiendo. Al perderse las lenguas, se pierde también el conocimiento ancestral sobre el buen manejo de la biodiversidad, las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios. Actualmente los pueblos indígenas luchan por conservar la biodiversidad de sus localidades y por no ser despojados de sus territorios sagrados. Los pueblos originarios de México domesticaron al menos 100 especies. México es uno de los 4 centros de origen y domesticación más importantes del mundo. En esta imagen se muestran las especies domesticadas. En el norte tenemos la calabaza, la chía, el cempasúchil, el frijol, el algodón, la papaya. En cambio en el sur tenemos el chayote, el aguacate, el guajolote, el xoloscuincle. Y en medio tenemos el camote, el epazote, el cacahuate y el nardo. También tenemos arriba la dalia, el nopal, el amaranto, el maíz, la vainilla, el agave. En el sur tenemos el cacao, el jitomate, la flor de nochebuena y el chile. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de organismos y su medio físico interactuando en un lugar. Aquí vemos a la derecha los principales ecosistemas de México. Tenemos los matorrales en el norte, los bosques templados a la izquierda, las selvas secas las vemos en el sur y las húmedas más al sur. Los pastizales vemos que están entre los matorrales y los bosques templados. Los bosques nublados los encontramos en el centro y en el sur y los manglares los encontramos en las costas. Aquí tenemos varios ecosistemas que son los bosques nublados, los pastizales, las dunas costeras, los bosques templados, la selva húmeda, los manglares, los matorrales, la selva seca, las playas rocosas y las playas de arena. Tenemos también los arrecifes, los bosques de macroalgas, las praderas de pastos marinos, las islas y existen también los ecosistemas terrestres modificados. México está considerado el quinto lugar dentro de los 17 países megadiversos. Es el segundo lugar en reptiles con 864 especies. El tercer lugar en mamíferos con 564 especies. Aquí vemos el jaguar, la liebre, el oso negro, el puercoespín, el murciélago, las ballenas grises, etc. Tenemos el quinto lugar en anfibios con 376 especies. Y aquí vemos al ajolote.
El quinto lugar en plantas vasculares con 23.422 especies. El onceavo lugar en aves, entre 1.123 a 1.150 especies. A continuación aquí tenemos los beneficios de la biodiversidad, que son los servicios ambientales, como el balance de gases, ya que los árboles producen oxígeno al absorber dióxido de carbono. También tenemos los suelos estables, que permiten la filtración del aire y del agua. Tenemos agua disponible, un clima estable y un control biológico. Que la naturaleza controla la población de los individuos. De la biodiversidad también obtenemos materia prima, como lo son los alimentos, las medicinas, los utensilios y el vestido, como se ve con la lana, con el algodón. Y pues los alimentos, pues básicamente es todo lo que consumimos. Y bueno, aquí tenemos usos de la biodiversidad. Aquí puse unos ejemplos. Por ejemplo, en el recreativo, como en los parques de Xcaret. En el industrial, como con las industrias textiles. Y las labores domésticas. Aquí podemos observar las causas de pérdida de la biodiversidad. Una de estas sería la pérdida de hábitat por cambio de uso de suelos. Ya puede ser incluso ocasionado que el suelo se queme por algún descuido y ahí existan incendios o por la mala rotación de los cultivos. La sobreexplotación de las especies. Aquí tenemos árboles que fueron cortados y ya no tenemos bosques para que vivan pues en un ecosistema las demás especies, pero también se refiere a la sobreexplotación hacer una caza furtiva o al consumo de ciertos alimentos que proveen los animales. También tenemos el cambio climático, eh, que hace que pues algunas especies estén en peligro de extinción. Y las especies invasoras, que son especies exóticas que se establecen en un nuevo sitio, donde se reproducen y se dispersan sin control. Estas causan daños al ecosistema, a las especies nativas, a la salud o incluso a la economía, de alguna u otra manera. Y pues bueno, tenemos aquí pues la pérdida de la biodiversidad causada por la contaminación. Aquí podemos ver unas imágenes de todo esto. Aquí podemos ver que en el mar existe muchísima contaminación, hay muchísimos plásticos que al final de cuentas pues los peces se comen o así, y pues a la corrupción creada por esto mismo van de la mano, ya que pues muchas veces em, a la industria no le conviene salvar el planeta y solamente es por dinero. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que haya aportado algo. Y pues creo que es muy importante cuidar de nuestro país y de lo que tenemos. Y podemos hacer muchas cosas como comenzar a reciclar o ser un poco más conscientes con las cosas que compramos y no necesitamos. Y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias.